Muchos han tenido problemas para descargar este archivo de esta muñeca BJD, pero ya la tengo la solución. Lo subí en Mediafire y lo pueden descargar. Está comprimido en un archivo WinZART. En la descripción del video solo hacen clic y les va a llevar a Mediafire, sin publicidad, sin nada. Y para los que no sepan, solo tenemos que hacer clic en el icono azul. Aquí está nuestro archivo WinZART, así les va a salir y solo hacemos clic aquí. Una vez haciendo clic, ya se va a empezar a descargar nuestro archivo. Aquí podemos verlo. Pero como yo ya lo tengo, vamos a saltarnos este paso. Una vez descargado nuestro archivo, vamos a revisar lo que hay adentro. Aquí está lo que van a encontrar y aquí está lo que más a todos les interesa, los STLs. Listo, ahora los vamos a extraer. Solamente para los que no saben, marcan los dos y lo jalan al escritorio. Con eso sería suficiente para tener ya los archivos. Aquí como ya lo tengo en el escritorio, estoy reemplazando para probar. Listo, con esto estaría bien. Ahora vamos a probar los archivos. Aquí están nuestros dos archivos y empezamos a abrir Blender. Jalamos y lo depositamos encima del programa. Listo, aquí está nuestra muñeca y lo que hay en el archivo y lo que vamos a imprimir. Podemos ver los detalles. Está muy detallado. Eso sí les puedo decir. Aquí dos tipos de cuerpo y dos tipos de busto. Hay un busto normal y un busto grande. También hay dos tipos de cabeza. Bueno, aquí podemos observar a detalle el cuerpo. Algunos lo pueden modificar dependiendo al gusto. También podemos exportar de aquí mismo. Aquí está exportación en OBJ o STL. Con esto estaría listo. Sí, bien, aquí están. Las dos opciones nos da para poder exportar todos los archivos que se encuentran aquí adentro, en nuestra muñeca detallada. Listo. Ahora vamos a revisar los STLs. Aquí está, como pueden observarlo, traté de ponerle los nombres de las respectivas piezas. Aquí está en Cura. Bueno, yo manejo Cura. Pueden manejar el programa que ustedes desean y que se les sea fácil. Aquí vamos a revisar. Aquí está la pierna, así es. El detalle aquí es que hay que escalarlo. Bueno, yo estoy generalmente imprimiendo muñecas de 64 centímetros debe ser, pero con taco, claro. Para llegar a esa medida solamente nos vamos a la escala 3311. 3311 pueden anotarlo también. Y aquí está, suficiente, con esto estaría muy bien, ya estaría escalado. Esta es la escala en la cual estoy utilizando para tener una muñeca de 64 centímetros. Pueden rebajar un poco más o menos dependiendo del gusto que ustedes quieran. Ahora, vamos a revisar otro archivo. Aquí, como ven, aquí está el busto. Aquí le puse números, busto y busto 1. Sí, aquí está. Eso vamos a probar. Jalamos. Listo. Este es el problema. No está escalado. Hacemos clic, pero en el objeto y lo vamos a escalar en la escala que les dije, 3311. Aquí está. Anotamos, listo. Como ven, qué buen detalle. Ya está escalada nuestra pieza. Como lo ven, así estaría imprimiéndose. Pero vamos a revisar también el otro busto para que vean la diferencia. Jalamos. Listo. Ven, ahora escalamos. Le ponemos 3311. De nuevo, se me escapó.
3311. Listo, aquí está. ¿Ven? Es el busto amplio y el busto normal. Con esto la muñeca creo que quedará muy bien al imprimirlo. Bueno, al gusto del cliente. Listo, con esto ya. Aquí podemos observar que los archivos están muy bien. Ahora nos vamos a la impresora, vamos a imprimir, vamos a probar estos archivos. Aquí está, como pueden verlo, el busto se está imprimiendo. ¿Ven el detalle? Genial. Aquí también tenemos la cadera. Y la verdad queda muy interesante. Me sorprendí de los archivos. Aquí está, ya tenemos todos los archivos impresos. Cadera, cuerpo, cabeza, manos, piernas, todo. Aquí está el pecho, el busto diré. Quedó súper. Miren esos detalles. Me quedé asombrado, la verdad, cuando llegué a imprimir esto. Pero con un buen postprocesado quedaría más que excelente. Seguimos revisando nuestras piezas y esto que todavía está impreso, sin lijar, sin nada. Cuando se lija queda más excelente. Bueno, en esta ocasión aquí está nuestra famosa liga, la cual vamos a utilizar. Va a ser un armado rápido. Aquí está ya armado parte del brazo. Aquí están los dos brazos ya con la liga. Como ven, está genial. Y aquí ya estamos armando el cuerpo y las piernas. Aquí están ya las piernas armadas. Y listo, aquí está nuestro cuerpo. Solo nos falta la cabeza. Listo, aquí está nuestra cabeza. Le puse un tope, un ganchito, pero ustedes verán la forma más cómoda de poder realizar ese trabajo. Y aquí vamos a medir. Como les dije, esta es una muñeca que tiene taco y está a unos 64 centímetros. ¿Ven? Aquí está, 64. Listo. Con eso quedó impreso la muñeca. Miren esos detalles. Y aquí podemos revisar la muñeca. ¿Ven los detalles? Este es el busto normal, por si acaso. Ya depende de ustedes si utilizan el otro archivo. Aquí podemos ver a detalle la muñeca. Sus piernas. Ven, súper. Solo nos faltaría elaborarle su vestimenta, su ropa y todo lo que le falta. Pero con esto ya es un gran avance para los que desean hacerse o realizar este tipo de trabajo. Es muy interesante esta muñeca. Bueno, con esto espero que les sirva el archivo. No se olviden, está en la descripción del video el link en Mediafire.